Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Antes de entrar en el contenido de este nuevo episodio, me encantará que te suscribas a este canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast. Y por supuesto que te suscribas también a mi newsletter en nuriasierra.com. En este nuevo episodio quiero hablarte de un tema que me preocupa, que últimamente lo estoy sintiendo y además lo veo a mi alrededor en alumnos que se acercan a mí y en personas que están escribiendo y que quieren sesiones de mentoría para ayudarles en su proceso de escritura, sobre todo en historias largas, ¿no? Por ejemplo, en novelas. Y es el tema de los bloqueos y el bloqueo en la escritura. Es como estar rodeada de una pared de ladrillos y no tener ningún superpoder para atravesarla. Te diré que yo muchas veces me he sentido así, sobre todo al enfrentarme a un proyecto largo, como cuando escribí mi novela La mujer que vendía el tiempo, o cuando estoy frente a un relato que me está resultando bastante complicado. Me siento como atascada, bloqueada, sin salida. Y además lo veo también en muchos alumnos y en muchas personas que llegan a mi blog, ¿no? Y me comentan, mira Nuria, es que no sé qué me pasa, pero se me ha ido como esa pasión que tenía por la escritura, como esa especie de feeling, ¿no? Hace de hecho unas pocas semanas me escribió una chica que me había conocido por mi blog y me contaba que tenía varios libros ya publicados y que lo que más le importaba en el mundo era su escritura, ¿no? Después de su hija. Y luego me dice, siempre he tenido un don especial para montar historias, para enlazar personajes, para crear tramas, pero ahora he caído de bruces en un bloqueo. Dice, no sé cómo llamarlo, que me impide dar salida a lo que en mi cabeza tiene vida propia. Y la verdad es que me sentí muy identificada con la historia de esta chica, porque es verdad que hay momentos en la vida en los que te sientas a escribir y es como si tuvieras un muro y no pudieras romperlo, no supieras por dónde avanzar. Bueno, esto pasa con muchas cosas de la vida, ¿no? Con muchas actividades que emprendemos y de repente llega un momento en el que nos sentimos bloqueados, ¿no? Sobre todo con actividades artísticas. Por eso, en este podcast quiero hacer una reflexión sobre estos bloqueos, que sí, que es cierto que se ha hablado hasta la náusea de este tema, ¿no? No sé, sobre el enfrentarse a la hoja en blanco, sobre el pánico al que dirán los lectores, pero la verdad es que me preocupa porque de verdad que sigue y sigue sucediendo y como a mí me sucede en carne propia es algo que me atañe, ¿no? Y que me está resonando. Y vale, es verdad, es que los que escribimos somos humanos. Venga, vale, ya está desvelado el secreto. Así que en este episodio quiero darte 10 trucos para vencer el bloqueo al escribir una novela, al enfrentarte a un proyecto de escritura largo. Desde el mes pasado estoy ayudando a una autora que llegó a mí buscando una solución a su bloqueo. Había escrito 30 páginas de una novela de género chick lit y de repente se quedó en blanco. O sea, estaba como dentro de un laberinto rodeada de muros. Así que, lo primero que hice fue leer ese comienzo, esas primeras páginas que ella había escrito y empezar a hacerle preguntas. Ahora te puedo decir que esta autora ya ha encontrado un camino, ha modificado cosas que ya tenía escritas y avanza a velocidad de crucero. Se ha planteado un tiempo para terminarla, un plazo, porque es muy importante ponerse un plazo cuando tienes un proyecto de gran envergadura, como puede ser una novela, y de verdad que estoy convencida de que la va a terminar en ese plazo. ¿Cuál es la fórmula mágica?
Bien, pues no me canso de repetirlo, me lo habrás escuchado si me has escuchado alguna vez en podcasts anteriores y en vídeos anteriores. La fórmula mágica en literatura no existe. ¿Por qué? Porque cada autor, cada escritor, cada escritora es un mundo y aquellos consejos que funcionan para alguno, para otros, sin embargo, no sirven de nada. Pero sí que hay una serie de pautas que pueden ayudarte a romper ese muro y empezar a ver la luz en tu escritura. Y aquí va el primer truco. El primer truco para vencer ese bloqueo. Bien, yo sé que es un poco aburrido, a mí desde luego me pasa, porque soy una persona más de dejarme llevar que otra cosa, pero la verdad es que es importante planificar. Es decir, el primer truco sería la planificación. Antes de pegarte cabezazos contra el muro, hay una fase previa que yo, ya te digo, me suelo saltar, lo reconozco, pero es la fase de planificación, que para mí es un auténtico coñazo de verdad, con perdón. Adoro la documentación, me lo paso en grande leyendo sobre un tema, buscando fotos para ambientar los vestidos de una época. Pero te confieso que odio tener que sentarme a planificar. Si eres un escritor de mapa, te encantará trazar un plan y tenerlo todo atado antes de ponerte a escribir. Yo soy más de brújula. Y bueno, y si no sabes qué son los escritores de mapa o los escritores de brújula, tengo por ahí un contenido anterior que te pondré referenciado en la descripción de este podcast. Yo reconozco que soy más del método de la autora Muriel Spark, que decía que no empezaba a escribir hasta tener mentalmente un comienzo satisfactorio. Reconozco que con los relatos no me ocurre, los escribo sin planificar, luego reescribo y corrijo. Pero cuando escribí La mujer que vendía el tiempo, mi novela breve, me di cuenta de que antes tenía que haber planificado varios huecos, entre comillas, de la trama, pensar en algunas piezas del puzzle que cuando llevas ya muchas páginas escritas da bastante pereza reescribir. En definitiva, de verdad, una recomendación, si vas a escribir algo que tenga más de 20 páginas, haz un esquema previo y fichas de personajes. El segundo truco para vencer ese bloqueo cuando estás escribiendo tu novela. Pues imagínate que ya llevas unas cuantas páginas escritas y te encuentras bloqueado. No sabes cómo continuar con una trama que se te ha venido abajo. Bien, pues un truquito es matar a un personaje. Por ejemplo, asesina a un personaje protagonista y párate a pensar cómo va a afectar a la vida de los otros personajes. Si eso le da vidilla a la historia, además de un giro inesperado, sigue por ese camino. El tercer truco relacionado con el anterior es inventarse un personaje. Como te decía, es muy similar al ejemplo anterior, es sacarte de la manga un personaje nuevo que te permita comenzar con una nueva subtrama, que a lo mejor no te lleva a ninguna parte, pero te puede dar ideas para desatascarte. El cuarto truco, escribe el final. De verdad que es una de las pautas que más me sirven para avanzar y que recomiendo a los autores y a las autoras con los cuales trabajo. Normalmente empezamos a escribir porque hemos tenido una idea genialísima, ¿no? O hemos parido una primera frase perfecta. Pero esto es como los matrimonios. Al principio hay un enamoramiento loco, pero en cuanto empiezan los problemas, ya puedes tener un fin en mente, un propósito y una intención que quieras transmitir con esa historia. Escribe a dónde quieres llegar. Puede que luego lo cambies, puedes hacer otro final, pero si en tu viaje tienes un punto de llegada, es más fácil que puedas trazar la ruta, aunque sea un camino tortuoso. Quinto truco, relacionado con el de los personajes anteriores, pues pórtate mal con tus personajes. Hazles putaditas, ponlos a prueba, permítete ser malvado y búscate la vida para que salgan del agujero.
O no, quizá no tienen que salir del agujero. No hay nada mejor que la estructura del viaje del héroe que se lleva utilizando en literatura desde la Odisea para darle frescura a una historia que no sabes continuar. Si no sabes de qué va esto de la estructura del viaje del héroe, también tengo contenidos anteriores que te pondré referenciados en la descripción de este podcast. Inventa conflicto tras conflicto y cuando tu protagonista ya esté en el sótano de sus miserias, recuerda que siempre hay un sótano del sótano. Sexta recomendación, sexto truco para desbloquearte, para vencer ese bloqueo en la escritura, revisa las motivaciones del protagonista. ¿Por qué está haciendo lo que hace? ¿Por qué quiere ir a ese lugar? ¿Por qué tiene esa relación con el antagonista? Muchas veces conocer los motivos, los actantes, es decir, las razones que mueven a la acción, permite recomponer una trama caída. Si sabes qué es lo que mueve de verdad a tus personajes, podrás adelantarte al futuro y dar el paso siguiente para desbloquearte. Séptimo truco, párate y piensa sobre qué estás escribiendo. Ocurre, yo me lo encuentro con bastante frecuencia, que empezamos a escribir con un tema en mente. Por ejemplo, voy a hablar de la dependencia emocional de las mujeres, o del paso del tiempo, o de la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Pero en el fondo no tenemos muy claro qué queremos contar. El tema de verdad que es fundamental en cualquier historia, es el foco de la narración. Intenta que sea lo más concreto posible, que aunque haya temas secundarios, el principal siempre sirva de guía. Si estás dando bandazos a la historia, es muy probable que no tengas claro el tema. Que no pasa nada, párate e intenta escribir en una frase de qué va tu historia, como si fuera un titular de prensa o un tuit. El octavo truco para vencer el bloqueo, escribe algo que no tenga nada que ver. Por ejemplo, si estás escribiendo un novelón de aventuras, altérnalo con un relato corto que tenga mucho humor, por ejemplo, e ironía. Y si estás escribiendo género fantástico, altérnalo con algún texto de corte realista. La idea es engañar, entre comillas, a la mente, hacer que se centre en otra cosa mientras tu inconsciente está trabajando para encontrar una solución al bloqueo. Novena recomendación, vamos ya con el truco número 9. Lee cosas parecidas a lo que estás escribiendo, porque esto te permite asimilar el estilo de ese autor o de esa autora que ha escrito antes lo que tú quieres escribir. O te puede dar, por ejemplo, ideas para construir un nuevo personaje o una subtrama. A la autora que te comentaba hace un momento, a la que estoy echando una mano en mis clases de mentoría con su novela Chick Lit, le he recomendado que lea Sheila Levine está muerta y vive en Nueva York, o también Cumbres borrascosas, o cualquier novela de Ingrid Noll, que es una divertidísima escritora alemana de novela policíaca. Porque esta chica, esta autora, descubrió, escribiendo el final de su novela, que necesitaba darle un punto más negro. Y ya vamos con el 10º y último truco. De verdad, hazte un favor. Olvídate de la perfección. Primero, porque no existe. Segundo, porque es enemiga siempre de la acción. Tercero, porque es una excusa más para no ponerte a escribir. Así que sigue escribiendo, aunque te falten piezas y escenas. Ya volverás sobre ellas. O a lo mejor descubres más tarde que no te hacían falta. Estoy convencida de que si tienes algún bloqueo en la escritura de tu novela, alguno de los trucos anteriores te va a servir de utilidad para romper ese muro de ladrillos y empezar a ver la luz. Si aún así lo no logras, bueno, pues lo mejor es que te dejes ayudar por alguien que te asesore y que vea desde fuera dónde puede estar el problema de tu novela. Y si crees que yo puedo ser esa persona, me encantará de verdad echarte una mano en mi proceso de acompañamiento de autores y en mis mentorías personalizadas. Solo tienes que escribirme a hola@nuriasierra.com y contarme tu caso. Recuerda que tienes un montón de contenido más en mi web, que puedes suscribirte a mi newsletter en nuriasierra.com y que tienes además una página con recursos gratuitos que te pueden ayudar en tu escritura.
También puedes seguirme en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube. Espero que este episodio te sirva de utilidad y si es así, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede ayudar. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo.